Hola, ¿qué tal? Bueno, en la clase de hoy vamos a abordar el tema de transformada de Fourier de señales discretas. Entonces, lo que vamos a ver es cómo es la transformada de Fourier de una señal discreta, pero la transformada o el espectro de frecuencia como tal, la transformada que conocen de señales continuas, pero aplicada a una señal discreta. Y para entender un poco más esto, vamos a recordar un poco lo que habíamos visto cuando hablábamos de muestreo de cuantización. Habíamos visto que una señal discreta que en principio nosotros sabemos de que nomás está definido para estos instantes de tiempo, lo podíamos pensar, lo podíamos ver como que era una señal continua del tiempo a la cual la aplicamos o la multiplicamos, perdón, por un tren de impulsos, donde este tren de impulsos es una señal continua como tal, donde todo este instante de tiempo vale 0 esa señal y posteriormente vale 1, ¿de acuerdo? Entonces, es como un artilugio matemático, por decirlo de alguna manera, en donde podemos pensar que esta señal discreta es el resultado de hacer la multiplicación de estas dos señales continuas. Ahora bien, entonces, cuando hablábamos de muestreo nos preguntábamos, ¿cómo es el espectro de frecuencia de esta señal discreta? Y bien, aplicando las propiedades de la transformada de Fourier, sabemos que multiplicación en el tiempo implica convolución en la frecuencia. Es decir, si quisiéramos sacar transformada de Fourier a esta señal, es igual a la transformada de Fourier de todo esto, lo cual esto de aquí es igual a la transformada de Fourier de esta señal continua convolucionado con la transformada de Fourier de este tren de impulsos. Otra vez aplicando propiedades de la transformada de Fourier, algo que es bastante simple de demostrar, el espectro de frecuencia de esta señal puede ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pongamos por ejemplo que ese es su espectro de magnitud. Y este espectro de magnitud se estaría convolucionando, convolución en tiempo continuo, con el espectro de este tren de impulsos. Ahora bien, este tren de impulsos es una señal periódica, por lo tanto, lo podemos descomponer con una serie de Fourier de señales continuas. Eso implica que sus componentes frecuenciales van a ser impulsos ubicados en múltiplos de la frecuencia fundamental. En este caso en específico, al tratarse de un tren de impulsos, su espectro de frecuencia también es un tren de impulsos, ¿de acuerdo? Donde estos impulsos van a estar localizados en la frecuencia 0. Si aquí tenemos una separación de t, la separación que va a tener entre componente frecuencial y componente frecuencial es 1 sobre t. Llamémosle fs, por ejemplo, como lo estábamos manejando en el muestreo. Entonces este sería fs, 2fs, así sucesivamente. Para acá tendríamos menos fs, menos 2fs. Y aplicando las propiedades de la convolución y de que es un operador lineal, y tomando en cuenta que la convolución de cualquier señal con un impulso es la misma señal, no más que ubicada donde se encuentra ese impulso, lo que nos da como resultado de convolucionar estos dos espectros de frecuencia son réplicas de este espectro ubicadas en donde encontramos estos impulsos, es decir, en la frecuencia 0, en la frecuencia fs, en la frecuencia 2fs, etc. Que de hecho cuando veíamos
muestreo de una señal, sabíamos de que si esta separación no era lo suficiente, es decir, si no se cumplía con el criterio de Nyquist, estos componentes frecuenciales, estos espectros, estos alias, se empalmarían y produciría el efecto del aliasio. ¿De acuerdo? Entonces, eso sucede para cualquier señal discreta. Su espectro de frecuencia es un espectro continuo, como lo podemos observar aquí, y periódico. Estos espectros se van replicando periódicamente. Por conveniencia, cuando trabajamos con la transformada de Fourier de señales discretas, al tratarse esto de un espectro continuo y periódico, si nos fijáramos nomás en un solo periodo, bueno, en solo este intervalo de frecuencia, podríamos reconstruir todo el espectro frecuencial sin problemas, ¿de acuerdo? Entonces, también por conveniencia, podemos tomar estos límites a que sean menos pi y pi, ¿de acuerdo? Sabiendo de que al terminar un ciclo se va a volver a repetir, es decir, menos pi a pi, después tendríamos desde pi hasta 3pi, así sucesivamente, sabiendo que esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos acá, lo mismo que tenemos acá y lo mismo que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, cosas importantes a resaltar para no olvidarnos ahorita es el espectro, es decir, la transformada de Fourier de una señal discreta es un espectro continuo y además es un espectro periódico. Eso es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos hacer el análisis de Fourier de una señal discreta, nomás nos fijamos en un solo periodo de esta componente, de este espectro de frecuencia. Y este periodo lo nombramos que va desde menos pi a pi. ¿Ok? Entonces, considerando eso, podemos plantear que la transformada de Fourier de una señal discreta, llamémosla x de omega, el espectro de frecuencia, está dado por la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de x de n e a la menos j omega n, donde omega va desde menos pi a pi, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación nos dice cómo es el espectro de frecuencia de nuestra señal discreta. Y recordar, este espectro es continuo. Muy bien. Bueno, voy a borrar esta parte de acá. Y bueno, de hecho este término omega, vemos que si supongamos que valiera más allá de pi, por ejemplo 2pi, ahí lo que estaríamos viendo es que al evaluar este término, esta exponencial para diferentes ángulos, lo que estaríamos haciendo es evaluar en el círculo unitario en el plano complejo y estaríamos cayendo en el mismo valor. Es por eso que esta variable nomás abarca desde menos pi a pi. Lo cual redunda en el hecho de que el espectro de frecuencia es periódico, ¿de acuerdo? Bueno, de igual manera, esta transformada de Fourier de señales discretas la podríamos separar como transformada de Fourier para señales discretas aperiódicas, en donde se aplicaría esta transformada como tal, aperiódicas, y que de hecho también la podríamos aplicar para señales periódicas, la transformada de Fourier de señales discretas, y como un caso particular pudiéramos tener la serie de Fourier de señales discretas, en donde esta serie de Fourier nomás estaría aplicado para señales discretas periódicas.
Muy bien. Bueno, entonces teniendo esto en mente, la idea sería, la pregunta sería, ¿cómo encontramos o cómo podemos, a partir de estos componentes frecuenciales, construir nuestra señal discreta? Y en ese sentido, tenemos la ecuación de síntesis, que es la que nos dice cómo reconstruir una señal discreta, x de n, a partir de estos componentes frecuenciales. Y es bastante similar a la que teníamos en la transformada de Fourier. Va a involucrar una integral, debido a que este espectro es continuo. Esta integral tiene que abarcar todo un periodo, puede ser de 0 a pi a 2pi, perdón, de menos pi a pi, etc. Ahí es como ustedes se sientan más cómodos, y sería lo que tendríamos adentro de la integral sería el espectro de frecuencia por e a la j omega n de omega. Y con esto, esta expresión de aquí es la ecuación de síntesis. Es la que nos dice cómo poder reconstruir esta señal a partir de este espectro de frecuencia. ¿Ok? Muy bien. Correcto. Entonces, teniendo estas dos expresiones, veamos algo interesante que tenemos en todo esto. Recordemos un poco cómo era la transformada z. Teníamos que la transformada z de una señal, x de z, es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de x de n por z a la menos n. ¿De acuerdo? Donde z es un valor que pertenece a los complejos. De hecho, no lo voy a poner con negro. Esta z, si lo viéramos en su forma polar, lo podríamos representar como una magnitud por e a la j omega, donde omega es su fase. ¿De acuerdo? ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? Quiero mostrarles que existe una relación directa entre la transformada z y la transformada de Fourier de una señal discreta. ¿Y cuál es esta relación? Vean, si nosotros agarramos la transformada z de una señal, de hecho, voy a poner esta sustitución, este valor de z que es forma polar, lo voy a poner aquí. Tendremos que esto es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito x de n m a la menos n por e a la menos j omega n. ¿De acuerdo? Si nosotros agarramos la transformada z de una señal y evaluamos para z igual a e a la j omega, es decir, evaluar en el círculo unitario como tal. En otras palabras, hacer que su magnitud sea igual a 1. Si hacemos eso, este término, este m valdría 1, todo este término valdría 1 como tal, y vean que lo que queda voy a ver si se ve aquí abajo, es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito x de n por e a la menos j omega n. Y ven, esto es exactamente lo mismo que la definición que tenemos de la transformada de Fourier. ¿Qué significa dado o expresado en otras palabras? Bueno,
significa que si ustedes ya tienen una expresión en z o ya tienen la transformada z de una función o una señal cualquiera, significa que si ustedes tienen esa señal y la evaluaran en el círculo unitario, es decir, para todos los valores de z que caen dentro del círculo unitario, lo que estarían obteniendo es la transformada de Fourier de esa señal. ¿De acuerdo? Donde el ángulo, este ángulo, sería nuestra componente frecuencial, es decir, aquí tendríamos la frecuencia 0, aquí tendríamos la frecuencia pi medios, aquí tendríamos la frecuencia pi, y si nos fuéramos en este sentido, tendríamos aquí menos pi medios y menos pi, ¿de acuerdo? Vean que no tiene sentido evaluar más allá de pi, por ejemplo, si vamos de menos pi a pi, porque estaríamos dando vueltas sobre el mismo círculo, ¿de acuerdo? Lo cual redunda en el hecho de que el espectro de frecuencia es periódico. Entonces, cosas importantes o interesantes es lo que les menciono, ¿no? De que la evaluación en los puntos del círculo unitario de la función de z es, como tal, la transformada de Fourier. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver, o se va a ver un poco más claro cuando veamos el diseño de filtros. Sin embargo, si ustedes tuvieran supongamos que este es el plano Z, supongamos que tienen una función con dos polos aquí y un 0 acá en menos 1. Si recuerdan, los polos es el punto donde nuestra función en Z se hace infinito, es decir, empezaría a valer infinito, y eso forma como una montaña alrededor de esos polos, es decir, si lo viéramos como un plano de superficie, veríamos algo así, como un plano de niveles, veríamos algo así. ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? Vean que en esta vecindad, si evaluamos en el círculo unitario, si empezáramos a graficar a partir de este ángulo, veríamos que por la presencia de estos polos, la componente frecuencial, por ejemplo, de magnitud sería grande. Tendríamos un valor máximo justamente en este ángulo, es decir, en la fase que tiene este polo, que es donde se acerca más al círculo unitario. Ahí alcanzarías un máximo y posteriormente iría decreciendo, que es cuando está más alejado el polo de estos puntos del círculo unitario. De hecho, llegando a 0, debido a esta posición del 0. Aquí tendríamos el valor de menos pi, aquí tendríamos el valor de pi, y este valor de aquí sería 0. Y vean, ese par de polos, así en esa posición, por ejemplo, tendrían este comportamiento frecuencial. Y vean que esto, a lo que quiero llegar es de que debido a la posición de los polos y ceros, nosotros podemos ir construyendo las características frecuenciales de nuestro sistema, y si estuviéramos diseñando filtros, debido a la posición de los polos y ceros, podríamos determinar cuál va a ser el comportamiento. Por ejemplo, si los polos estuvieran muy cercanos aquí a este eje, el valor máximo se encontraría más o menos así, y nuestro filtro se comportaría como un filtro pasavagas. Caso contrario, si no tuviéramos este 0 aquí, pero tuviéramos los polos por acá, las componentes frecuenciales serían más altas aquí alrededor de pi, por ejemplo, para ese caso, se irían disminuyendo, siendo un mínimo hasta este punto, y tendríamos algo así, ¿no? Lo cual, si se dan cuenta, es el comportamiento, por ejemplo, de un filtro pasaaltas. Y por ejemplo, si tuviéramos el par de polos aquí forzáramos a que tuviera un 0 y aquí otro 0, vean que esta vecindad de este polo hace que estos valores del círculo unitario tengan valores grandes. Lo mismo sucede con esta vecindad y después irían disminuyendo. Si lo graficamos,
en el espectro de frecuencia, lo que veríamos es un comportamiento más o menos algo así, no exactamente, pero algo similar así, lo cual es el comportamiento de un filtro pasabandas, ¿de acuerdo? Entonces, quiero resaltar esto porque es muy importante ver que en donde coloquemos nuestros polos y nuestros ceros en nuestro sistema va a determinar la característica frecuencial de nuestro sistema, y si estamos diseñando un filtro, por ejemplo, eso significa cómo va a ser la respuesta frecuencial de nuestro filtro, ¿de acuerdo? En función de cómo se encuentren ubicados esos polos. ¿Ok? Bueno, voy a borrar esta parte de aquí. A la hora de, si ustedes quisieran diseñar filtros, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver más adelante, de lo que estábamos mencionando hace un rato, el espectro de frecuencia de la señal discreta o de una señal discretizada. Cuando habíamos visto muestreo, habíamos visto, aquí es la frecuencia de 0, este de aquí es Fmax, y la distancia de aquí a aquí es Fs, frecuencia de muestreo. Por lo tanto, estos límites aquí y aquí sería Fs entre 2 y aquí sería menos Fs entre 2. Y ahorita de lo que estábamos viendo por conveniencia, habíamos fijado estos límites como pi y como menos pi, ¿de acuerdo? Entonces, si quisiéramos diseñar un filtro, por ejemplo, que de una señal muestreada a una frecuencia de muestreo de 1000 Hz, si quisiéramos que dejara pasar las frecuencias de 400 Hz hasta 500 Hz, lo que estaríamos pensando es de que, por ejemplo, los polos estarían por acá, donde 500 Hz implicaría esta posición, este ángulo, que sería pi, y 400 Hz sería pues la parte proporcional, suponiendo que esta sería la frecuencia 0, ¿de acuerdo? Más adelante, cuando veamos filtros, vamos a ver métodos para transformar filtros analógicos a filtros digitales. Pero bueno, aquí es una como primera aproximación para que vean cómo funciona todo esto, ¿no? Por otra parte, cuando hablábamos de la transformada la transformada Z, hablábamos de convergencia. Es decir, voy a hablar de transformada Z o de transformada de Fourier de manera indistinta ahorita por el momento. Habíamos dicho que x de z es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de x de n, z a la menos n. ¿De acuerdo? Y que esto, al tratarse de una sumatoria infinita, se tiene que cumplir ciertas características para asegurar que esta sumatoria infinita converja a algo, ¿de acuerdo? De hecho, de ahí salía el término de región de convergencia, que la región de convergencia no era otra cosa que una región en el plano z de todos los valores de z que hacían que se cumpliera esta igualdad, ¿de acuerdo? Habíamos visto que para señales causales, la región de convergencia es la parte externa de una circunferencia donde el radio de esta circunferencia está dado por la mayor magnitud de los polos que tengamos en nuestro sistema. Por ejemplo, si tuviéramos un polo aquí, otro acá y otro acá y otros acá, por ejemplo, estos polos que tienen mayor magnitud, mayor separación del centro, son los que van a delimitar o poner el límite de esta circunferencia que nos indica cuál es la región de convergencia. En otras palabras, la región de convergencia nunca puede tener contenidos los polos, ¿de acuerdo? Ahora bien,
que lo que acabamos de decir actualmente es de que para poder calcular la transformada de Fourier de una señal, estamos haciendo la evaluación en el círculo unitario, ¿de acuerdo? Es decir, estamos evaluando en todos los puntos del círculo unitario y al hacer eso obtenemos la transformada de Fourier. ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? Para asegurar que una señal tiene transformada de Fourier, forzosamente el círculo unitario tiene que estar contenido en la región de convergencia. Si eso no se cumple, entonces la señal no tiene transformada de Fourier y no podemos hacer más. Los casos especiales de esto es, por ejemplo, cuando una señal posee polos justamente en el círculo unitario. Ahí, por definición, no debería de poderse tener la transformada de Fourier, pero se puede hacer ciertas manipulaciones algebraicas para que esos polos que se encuentran en el círculo unitario, de momento discriminarlos y suponer que los demás puntos del círculo unitario cumplen con ese criterio de convergencia, y estos valores que se hacen infinito propiamente, suponerlos como una función especial, que es la función delta de Dirac, que es la que nos dice que el área bajo la curva de esa función es igual a 1 y puede tener valor infinito, ¿de acuerdo? Pero son casos una cuestión muy particular, aunque sí nos vamos a topar con funciones que presentan esta característica. Por ejemplo, la señal continua, pero desde menos infinito a infinito, va a tener un polo contenido en el círculo unitario. También la señal, que es una señal senoidal, pero definida desde menos infinito a infinito, va a presentar dos polos también contenidos en el círculo unitario. Y como tal, estos no podríamos decir que no tienen transformada de Fourier. De hecho, sí tienen transformada de Fourier, nomás que son impulsos, como habíamos dicho, con la característica de que su área bajo la curva es 1. ¿Ok? Bueno, continuando con el tema de transformada de Fourier de señales discretas, veamos algunas de las propiedades que tiene esta transformada de Fourier. Al tratarse de la transformada de Fourier genérica, como ya la conocen, va a heredar muchas de las propiedades que tenían para las transformadas de Fourier de señales continuas. La primera, y que se repite en todas las transformaciones que hemos visto, es de que es una transformación lineal. Con lo que ustedes ya saben qué significa eso, ¿no? O sea que, supongamos, x1 de n tiene par de transformada x1 de omega y x2 de n tiene par de transformada x2 de omega. Entonces, que sea lineal significaría que a x1 de n más b x2 de n, siendo a y b constantes cualesquiera, su par de transformada o su transformada de esto sería a x1 de omega más b x2 de omega, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos el desplazamiento temporal. Donde seguimos teniendo suponiendo esto, ¿no? Entonces, la transformada de Fourier de x de n menos k es igual a e a la menos j omega k por x de omega. Que si recuerdan, por ejemplo, la transformada z de esto de aquí era z a la menos k por x de z. Si evaluamos para z igual a e a la j omega, este es igual a e a la menos j omega k, que es el término que tenemos aquí,
multiplicado por x de e a la j omega, que por simplicidad le ponemos x de omega. ¿Ok? A ver. Por otra parte, ya, si tenemos x de n, suponiendo que se transforma a x de omega, x de menos n, es decir, un shift, bueno, no un shift, un espejeo de la señal, lo cual lo que nos produciría es que el espectro de frecuencia fuera x de menos omega. ¿De acuerdo? Por otra parte, la convolución, que es una propiedad muy importante. Tendríamos que convolución de x de n convolucionado con y de n, su espectro de frecuencia sería x de omega multiplicado por el espectro de y, que sería y de omega. ¿De acuerdo? Vean que son las mismas propiedades que tenemos en ¿cómo se llama? Para la transformada de Fourier continua. En el caso de la correlación, si recuerdan, la correlación la podíamos ver o calcular a partir de la convolución. Por ejemplo, correlación de x con y es la convolución de x de L convolucionado con y de menos L. Y el espectro de frecuencia de esto, pues podemos aplicar tanto esta propiedad como esta propiedad, que sería x de omega multiplicado por y de menos omega. Por otra parte, si tuviéramos esto en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, perdón, e a la j omega 0 n x de n, la transformada de Fourier de esto sería un desplazamiento del espectro de la señal por esta componente frecuencial. Tendríamos algo así. Y bueno, ¿por qué es importante esta propiedad de aquí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la transformada de Fourier de una señal modulada, discreta modulada? Es decir, transformada de x de n que multiplica a coseno de omega 0 de n. Utilizando la identidad de Euler, sabemos que coseno de omega 0n es igual a e a j omega 0n más e a la menos j omega 0n entre 2. De tal manera que la transformada de Fourier de esto sería igual a la transformada de Fourier de x de n que multiplica todo este término. Utilizando la propiedad de linealidad y el hecho de que la transformada de Fourier de esto sea esto de acá, entonces transformada de Fourier de x de n que multiplica e a la j omega 0n, tendríamos x omega menos omega 0 más x de n multiplicado por este término. Lo único que estaría ocurriendo es que en vez de tener menos omega tendríamos más omega 0. Y todo esto multiplicado por un medio, que es este 2 que tenemos acá. Y volvemos a tener lo mismo que se presentaba en la modulación de una señal, ¿no? Que el espectro de nuestra señal se va a desplazar alrededor de la frecuencia de portadora, si es que la suponemos como omega 0 esa frecuencia de portadora. Otras propiedades.
Multiplicación de dos señales. Supongamos que x de n, su parte transformada es x de omega, y x1 de n, su transformada es x1 de omega. Entonces, la transformada de Fourier de x1 de n por x2 de n, en principio es la convolución de estos. La única diferencia es este término 1 entre 2pi. Y tendríamos esto. Vean que no es otra cosa que una convolución. La única diferencia es de que esta convolución va desde menos pi a pi por el hecho de que los espectros son periódicos, ¿no? Entonces no es necesario evaluar desde menos infinito a infinito, nomás sobre un solo periodo. Otra propiedad es que si tuviéramos nx de n, su par de transformada sería j, donde esta j es raíz de menos 1 por la derivada de x de omega con respecto a de omega. Es decir, una señal en el tiempo multiplicada por n, su par de transformada de Fourier es la derivada del espectro multiplicado por j. Y una propiedad importante y que de hecho se cumple en todas las transformadas es lo que se conoce como el teorema de Parseval, que básicamente lo que nos dice es de que la energía que presenta una señal, bueno, no, mejor lo voy a enunciar aquí. Sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de x1 de n por x2 compleja conjugada de n, donde x1 y x2 son cualesquiera señales. Esto es igual a 1 entre 2pi e integral desde menos pi a pi, x1 de omega por x2 complejo conjugado de omega de omega. Esto es cierto. Si x1 y x2 fueran la misma señal, es decir, que en vez de que fuera x2 fuera x1, esto sigue siendo válido. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos calculando al hacer esto es la energía de la señal, x1 de n. Y lo que estamos haciendo de este otro lado también es calcular la energía de este espectro de frecuencia. Lo que nos dice el teorema o una de las consecuencias del teorema de Parseval es de que la energía que tenemos en el dominio del tiempo es la misma energía que tenemos en el dominio de la frecuencia. Eso siempre se cumple. Esta transformación no agrega ni quita energía. Y lo mismo ocurre en todas las transformaciones. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Y como tal tenemos otras propiedades que son heredadas de la transformada de Fourier de señales continuas, ¿no? De las más que podemos destacar es, por ejemplo, que el espectro de magnitud de una señal real, su espectro de magnitud es una función par. Y su espectro de fase se va a tratar siempre de una función impar. Recuerden, función par es cuando estos elementos, si los volteáramos o si hiciéramos como un espejeo, se empalmarían con estos elementos. Y una función impar es cuando hacemos un espejo así y luego sobre este eje hacer otro espejo. Entonces estos puntos deberían de coincidir con estos de acá, ¿de acuerdo? Entonces, para señales reales, es decir, donde x de n, todos sus componentes son reales, entonces sus espectros de magnitud cumplen estas características. Algo importante,
que no he mencionado. Todas estas transformaciones ahorita posiblemente las pudiéramos pensar que son para señales reales, pero no hay ninguna restricción que no nos pudiera decir que esta x de n pudiera tratarse de números complejos. Entonces, toda la matemática funciona. Tal vez lo único que no se cumpliría es esta característica que les acabo de decir de los espectros. Eso nomás funciona para señales reales, pero todo funciona. Si se dan cuenta, el teorema de Parseval incluso incluye esa característica, ¿no? Al considerar complejos conjugados, que son estos asteriscos que tenemos aquí. Entonces, eso es algo importante. Tanto la transformada Z, la transformada de Fourier, pueden suponer que nuestras señales que estamos analizando son tanto reales o complejas, ¿de acuerdo? No hay una limitante en ese sentido. Entonces, para no asustarnos, si en alguna ocasión nos topáramos, por ejemplo, que señales que fueran complejas, lo cual sí se pudiera dar el caso en el área de ingeniería, en especial en comunicaciones, donde pudiéramos trabajar con señales complejas que nos pudieran representar, en el caso de comunicaciones, en una transmisión, la transmisión que mandamos en fase y en cuadratura. Eso es lo que una de las interpretaciones que pudiéramos darle a una señal compleja, ¿no? Entonces, para no huir de los números complejos. Bueno, en principio hay más propiedades, pero creo yo que lo más sensato es que ustedes agarraran cualquiera de los libros, en especial el libro de Proakis, y hicieran una lectura e hicieran para ustedes mismos un resumen con las propiedades y realizaran algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, creo que con esto podríamos cerrar lo concerniente a transformada de Fourier de señales discretas. Y para la próxima clase veríamos la versión discreta o la transformada discreta de Fourier, que la primicia de la que partimos es de que la transformada de Fourier de una señal discreta, sabemos que el espectro de frecuencia es periódico y continuo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos en la transformada discreta de Fourier? Agarrar este intervalo, como lo hacemos aquí, desde menos pi a pi, y este espectro que es continuo, discretizarlo para poder operar en dispositivos digitales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué produce esa discretización del espectro. También vamos a ver qué tanto se tiene que discretizar ese espectro para no tener pérdida de información, o si tenemos pérdida de información, ¿no? Pero eso lo veremos entonces en el próximo video. Bueno, entonces con esto termino este video y pues no me queda más que reiterarles de que lean, agarren el libro de texto. De hecho puede ser el Proakis o cualquier otro libro de procesamiento digital de señales. Estos son temas que los pueden encontrar en cualquier libro de procesamiento y por su cuenta den una repasada, ¿no? Bueno, entonces cuídense y traten de evitar salir a la calle. Bueno, entonces hasta la próxima.